Existen muchos otros tipos de funciones, sin embargo, nosotros cerraremos calculando el dominio de las funciones racionales. Una función racional será una fracción entre dos polinomios. P y Q son polinomios y F es una fracción entre ellos dos. Recordemos que ya vimos, el dominio de P y Q es el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque los polinomios no tienen ninguna complicación. Así que no hay que hacer nada, no hay que hacer ninguna operación. Si tenemos un polinomio, su dominio será el conjunto de los números reales. No es así para F. ¿Por qué? Pues porque F implica una división, es la división de P entre Q. ¿Qué le debemos de pedir a un número X para que esté en el dominio de F? Pues que esta división exista. ¿Cuándo no existe la división? Pues cuando debemos dividir entre 0. Esto es, cuando al evaluar en Q, el denominador Q de X se hace 0. Así que nuestra condición será que Q de X no sea 0. ¿Por qué? Pues porque la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, si tenemos una función racional, el dominio de esta función racional será el conjunto de todos los números reales, menos, hay que quitarlo, aquellos puntos donde el denominador se hace 0. Esto es, debemos ver en qué puntos el denominador se hace 0 y quitárselos al conjunto de los números reales. F, en principio, su dominio es el conjunto de todos los números reales, pero hay que quitarle los números donde el denominador se hace 0. Ejemplo, tenemos esta función g que es una fracción de polinomios. 3x más 5 es un polinomio y x cuadrada menos 5x más 6 también es un polinomio. Necesitamos calcular aquellos valores donde el denominador se hace 0 y quitárselos al conjunto de números reales. Tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo la resolvemos? Pues factorizando. X cuadrada menos 5x más 6 se factoriza de esta manera. Dos expresiones que al multiplicarse nos den x cuadrada, dos números que al multiplicarse nos den 6, y bueno, ustedes pueden hacer la comprobación y verán que la multiplicación cruzada, la suma de la multiplicación cruzada es en efecto menos 5x. Otra vez vamos a ocupar la propiedad del producto cero. Tenemos estas dos expresiones que su multiplicación es igual a 0. Entonces, alguna de ellas debe ser 0. X menos 2 debe ser 0 o bien X menos 3 debe ser 0. Obtenemos dos ecuaciones lineales muy sencillas de resolver. Las resolvemos rápidamente al despejar X. De la primera, tenemos que X debe ser igual a 2 y de la segunda, que X debe ser igual a 3. Esto significa que en estos dos valores, X cuadrada menos 5X más 6 se hace 0. Esto significa que 2 y 3 no son parte del dominio de G, de esta función racional. 2 y 3 no pueden estar en el dominio de G porque G no podría calcular un resultado en estos valores. Hay que quitarlos de la recta real. Tenemos la recta real, aquí está el 2 y el 3, los quitamos, por eso dejamos unos huecos aquí. No están el 2 y el 3. El dominio serán todos los demás números en la recta real a excepción del 2 y el 3. Será entonces los números que están a la derecha del 3, los números que están a la izquierda del 2 y los números que están entre el 2 y el 3. Este es el dominio de la función g. Desde menos infinito hasta 2, sin incluir el 2, unión los números de 2 a 3, sin incluir los extremos, unión los números de 3 a infinito.